nuevamente a una charla enmarcada en el programa Transferencia de Conocimiento, organizada por la Red Global MX, Capítulo España y la Universidad de Colima. El día de hoy, antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a los invitados que nos acompañan. Doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, Coordinadora General de Docencia. Maestro José Francisco Ventura Ramírez, Delegado Campus Coquimatlán. Maestro Mario Guillermo de Anda Chávez, Director General de Orientación Educativa y Vocacional. Maestro Martín Jesús Robles de Anda, Director General de Educación Media Superior. Maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, Director General de Educación Continua. Al estudiante Camilo Alejandro García Morales, Presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses. Maestra Gabriela Concepción Vargas Rueda, Directora de CUBI. Doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, Directora General de Educación Superior. Doctor Jesús López de la Cruz, Directora de la Facultad de Ingeniería Civil, plantel anfitrión. Y muchas gracias por parte de la Red Global a la maestra Gabriela Núñez, Presidenta, Doctora de la Rendón, Vicepresidenta y Coordinadora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Academia, amigos y miembros de la red. Me gustaría, por favor, ceder la palabra al doctor Jesús López de la Cruz, Director de la Facultad de Ingeniería Civil. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos de manera virtual a nuestras instalaciones de la Facultad de Ingeniería Civil. Es para nuestra comunidad pues un honor estar recibiendo a la Red Global MX. Estamos muy contentos de recibirles. Pues un agradecimiento a las autoridades universitarias que nos acompañan en este evento. También a la doctora Adela Rendón, que es vicepresidenta de la Red Global MX. Y pues agradezco mucho el tiempo del ingeniero Marco Antonio Méndez para impartir la conferencia Riesgos Naturales y Antropogénicos, su prevención y resiliencia. Muchas gracias, ingeniero, por estar esta tarde con nosotros y darle el tiempo para poder compartir su conocimiento con nuestro estudiantado y con nuestros docentes. Para nuestro estudiantado y docentes de la facultad, pues es un tema muy importante, ya que si bien es un tema que tiene una transversalidad en diferentes áreas del conocimiento y que al afrontar las amenazas naturales y antropogénicas, pues, a las cuales tenemos elementos como una exposición, y lo cual genera un riesgo, pues, y al final puede materializarse en un desastre, ocupa el trabajo de equipos multidisciplinarios para que puedan mitigar el riesgo a través de la vulnerabilidad de esos elementos que están expuestos. Pero yo creo que identifico que el papel de la ingeniería civil, la ingeniería topográfica geomática, que son los programas que ofertamos aquí en nuestra facultad, pues juegan un rol muy importante de estos grupos de trabajo en lo que tiene que ver con la gestión integral de los riesgos, ya que somos los responsables de generar todos los proyectos de infraestructura, generar los proyectos, construirlos, darle mantenimiento. Y esta infraestructura pues está expuesta a estas amenazas naturales y antropogénicas. A nuestra facultad le ha tocado apoyar en algunos efectos de desastres producidos ante estas amenazas, como ha sido el huracán Jova en el 2011, el temblor de 2017 que afectó el centro de la República, el temblor de septiembre de este año. Entonces es un tema que nos queda muy cercano y estaremos muy contentos de poder tener su acompañamiento en esta conferencia. Por ello, estamos muy entusiasmados por la conferencia y le doy la cordial bienvenida, ingeniero. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, doctor Jesús López. Y ahora me voy a permitir presentar a nuestro ponente. Él es ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en construcción por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es presidente del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional, vicepresidente de asociaciones, colegios y sociedades de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y presidente del Comité Panamericano de Patrimonio Histórico y Desarrollo Urbano. Y sin más, le cedo la palabra, ingeniero Marco Antonio. Gracias. Agradezco mucho a la Red Global MX España, a la doctora Adela Rendón y al doctor Jesús López de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Colima, esta oportunidad de comunicarnos con todos ustedes y con el estudiantado de esta universidad y de todos los que están conectados en esta charla. Quisiera mencionar que pues los riesgos naturales y antropogénicos o antrópicos son algo con lo que necesariamente estamos viviendo todos los días, pues desde que el planeta está habitado por los seres humanos y a lo largo de la historia han venido generando en muchas ocasiones pues
la desaparición de muchas especies. Es por eso que muy importante en todo este tiempo geológico, que en el momento que hoy estamos, pues es un segundo, ¿verdad?, de ese tiempo geológico, y sin embargo tenemos ahora herramientas, tenemos tecnología, tenemos una serie de beneficios que la raza humana ha ido, digamos, con la tecnología desarrollando para cada vez tener mayor generación de prevención, que eso es lo que buscamos. Desde el punto de vista ingenieril, la prevención es lo más importante. Entonces, voy a iniciar la presentación con todos ustedes. Voy a tener la pantalla completa llena, pero si ustedes gustan hacer alguna preguntas, la dejamos al final porque yo no los estaré viendo. Entonces, comparto pantalla para iniciar esto. Muy bien, pues acá lo tenemos como riesgos naturales y antrópicos. El término antrópicos y antropogénicos son similares, es donde interviene la mano del hombre, y muchos riesgos naturales se transforman en antropogénicos cuando esto sucede. Es en ese sentido que también por acá tenemos mi contacto, mi correo de contacto, donde me pueden mandar comentarios, preguntas que no se puedan desarrollar o no se puedan contestar o responder en este tiempo que tenemos para esta presentación. Vamos a iniciar con los conceptos generales, que es lo que nos dará como base para la discusión y para la toma de los comentarios que ustedes muy amablemente nos hagan. En este sentido, vamos a iniciar el hecho de que estos fenómenos, estos riesgos, al salirse de contexto, al salirse de control, producen daños, ¿verdad?, a personas, a patrimonios, a la naturaleza, como aquí se menciona, al medio ambiente. Esto es algo con lo cual hemos estado viviendo constantemente. Justamente hace un momento recibí una llamada de nuestro colega, el presidente de el Colegio de Ingenieros de Guatemala, donde recientemente tuvieron una erupción en la ciudad, un volcán muy cercano a la ciudad de Antigua Guatemala. Es tan importante este tipo de riesgos y este tipo de fenómenos que la ciudad de Antigua Guatemala fue durante mucho tiempo la capital de ese país, y por el hecho de tener justamente volcanes cercanos, fue abandonada y se generó una nueva capital. Ahora es una ciudad bellísima, es patrimonio cultural de la humanidad, pero sin embargo sigue viviendo con este tema de riesgos que pues obviamente no cambian de la noche a la mañana. Y quisiera mencionar el tema en su momento de lo que Colima, por su situación geográfica, tiene mayor número de riesgos en este sentido. Bajo este esquema, son fenómenos naturales de gran magnitud que afectan a la población, a grandes extensiones por su naturaleza, y aquí podemos mencionar algunos de los más comunes que todos ustedes conocen. En Colima justamente se viven huracanes o ciclones. También en otras partes del mundo, estos huracanes o ciclones toman otros nombres, como tifones, tornados, trombas, etcétera. En Colima, pues ahí tienen muy cercano
el volcán de fuego, ¿verdad? Y el volcán de Nevado, que son básicamente el mismo volcán, nada más que uno tiene una salida con la chimenea, que es el de fuego, y al lado tenemos el que está, digamos, obstruido y que se mantiene en gran parte de las épocas del año con nieve en sus cimas. También tenemos los lajares, deslizamiento de laderas, saludes de nieve y lodo, nevadas, granizadas, sequías y sismos y tsunamis. Los tsunamis, como todos sabemos, son normalmente resultado de sismos de gran magnitud y que también han ocasionado muchos daños a grandes extensiones de costas, sobre todo en la zona de Indonesia. Aquí podemos ver que, haciendo un poco de historia geológica, para entender, por ejemplo, uno de los problemas, uno de los riesgos más frecuentes y más comunes en nuestro continente, podemos irnos a esta era paleozoica y mesozoica, donde existió un supercontinente llamado Pangea, ¿verdad? Rodeado por un océano llamado Pántalas, o sea, era una gran masa de superficie de la Tierra que estaba toda junta. No es como hoy vemos nuestro plano terráqueo, sino era diferente. Ahorita vamos a ver cómo evolucionó esta famosa Pangea, pues durante un periodo entre 300, 500 millones de años. Es por eso que al principio de esta charla comentaba que nuestra vida de un ser humano, cuando mucho, en promedio, andamos en los 80 años, ahora cada vez vivimos más por los beneficios médicos, los beneficios de salud que tenemos, pero pues no pasamos muchas veces de los 100 años. Esos 100 años comparados contra 500 millones de años, pues realmente es menos que un segundo, ¿verdad? Debemos entender entonces que los seres humanos somos verdaderamente vulnerables a cualquier cambio climático, a cualquier tipo de fenómeno natural que pueda llegarnos de sorpresa. Por eso insisto mucho y lo insistiré en esta charla, como ingeniero, como ingenieros, pensando como ingenieros, que lo que nos tendrá más a salvo, no al totalmente a salvo, pero sí más a salvo, es la prevención. Y hay muchas maneras de prevenir, que eso es el motivo de esta pequeña charla que hoy tenemos. Entonces, aquí tenemos diversas fases de la Tierra. Tenemos el Paleozoico en el ángulo inferior izquierdo, donde tenemos la Pangea, todo este supercontinente que estaba junto y que ha ido derivando hasta el extremo superior derecho. Tenemos pues algo cercano a lo que hoy conocemos, los 5 continentes, como lo vemos o se pueden ver desde el espacio, desde los actuales satélites, ¿verdad? Esto es en unos segundos, en un segundo, 2 segundos, una animación en la cual podemos ver claramente cómo esa Pangea, ¿verdad? Va derivando, o sea, se va separando. Nuestro continente americano, digamos que migra hacia el occidente y todo lo que es Euroasia, África, pues hacia el oriente. Entonces, pues se generan los grandes océanos, como el Atlántico, el Pacífico y todos los mares que circundan a las diferentes masas que tenemos actualmente como superficie terrestre. Entonces, esto se ve muy claro. Los bordes, por ejemplo, de América del Sur con los bordes de África, pues es muy claro ahí esta división, y también lo que es Norteamérica
con Europa y el norte de África. Bueno, esta animación nos da una idea de cómo hemos evolucionado a través de esos 300, 500 millones de años, que son tiempos geológicos muy grandes, pero la noticia, mala noticia, probablemente es que esto sigue moviéndose. Y es la razón por la cual tenemos, pues, diferentes riesgos, por ejemplo, producto de los sismos, que son producto de ese movimiento, tenemos tsunamis, ¿verdad? Entonces, quisiera mencionar que nosotros vivimos todo lo que es América. Tenemos de un lado el Pacífico hacia nuestro lado occidental, y en el lado oriental tenemos el Atlántico. Entonces es el, digamos, continente más largo norte-sur que podamos conocer, porque pues la otra masa muy grande es África y Euroasia. Euroasia es horizontal, es oriente-poniente, y África es norte-sur, pero sin tener la extensión tan grande que tenemos desde Alaska hasta Tierra del Fuego en nuestro continente americano. Y aquí en el continente americano, nuestra parte occidental es, digamos, una costa que es un límite de 2 o 3 o 4 o más placas tectónicas, ¿verdad? Que circundan todo el Océano Pacífico, que es el famoso cinturón de fuego. Ese cinturón de fuego, pues, es muy activo, y pues de norte a sur venimos de la falla que viene del oriente, desde las costas de Japón, pasando por Alaska, bajando por Canadá, por la zona oeste de los Estados Unidos, en donde tenemos ahí gran actividad en California, la famosa falla de San Andrés, que tanto daño ha hecho a esa región, y que también inicia o termina en el punto de la unión de la península de Baja California con la República Mexicana. Esa península se ha estado separando y se sigue separando porque es parte de esa falla. En unos millones de años se prevé que sea esa zona de California y Baja California, pues una gran isla muy larga de norte a sur. Entonces, si vamos bajando, tenemos que encontramos ya todo lo que es el estado de Jalisco y el estado de Colima. En esa zona del estado de Jalisco y esa zona del estado de Colima, tenemos una falla donde ha estado durante mucho tiempo en lo que se llama silencio sísmico. Silencio sísmico es que durante mucho tiempo no ha habido movimientos importantes, ¿verdad? Y eso es sumamente peligroso, ya que las fuerzas que nos generan los sismos es el roce entre una placa y otra. La placa del Pacífico, que está a la izquierda, en el occidente de nuestro continente, se va metiendo por debajo de la placa continental, y entonces ese deslizamiento es lo que genera sismos. La parte más activa, digamos, es de la zona de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas. Ahí constantemente se está liberando energía, pero hace mucho tiempo no se libera energía en la brecha de Jalisco-Colima. Y según los estudiosos de la sismología, prevén, los sismos tienen periodos de recurrencia de 100, 200, 500 años. Prevén que puede haber un sismo en breve de gran magnitud en la zona de Jalisco, en la zona de Colima, zona de Nayarit. Nosotros hemos estado en pláticas con algunos colegas justamente de allá de Jalisco,
considerando y alertando al gobierno estatal y municipal de la zona metropolitana de Guadalajara para que se hagan estudios importantes. Ahora tenemos tecnologías muy importantes como son los estudios de espectros sísmicos de sitio, en donde podemos con estudios de ese tipo, de cross-hole o down-hole, determinar en cada punto qué tipo de sismo y cómo se comportará el suelo ante un sismo. Es por eso que también, hablando de temas preventivos, los reglamentos de construcción, los códigos, las normas técnicas complementarias de sismo, estructurales, para construir, digamos que, estructuras sismo resistentes, son muy importantes. Y ahí es donde los ingenieros, los investigadores, todo esto tiene ciencia. Hay investigación científica, tanto del tema sismológico como el tema del comportamiento ante eventos sísmicos. Quienes practicamos la ingeniería estructural, la ingeniería sísmica, estamos convencidos que una estructura, la que ustedes quieran, ante efectos gravitacionales, es decir, quietos, con solamente soportar la gravedad de la Tierra, que todos la tenemos que soportar, nosotros mismos tenemos un peso, pesamos 60, 80, 70 kilos, y eso pues va con nosotros toda la vida, ¿verdad? Y no la sentimos, de hecho, no lo percibimos, pero cuando viene un sismo, nosotros mismos nos aceleramos y nos queremos caer o nos pretendemos caer. Es lo mismo que sucede con las estructuras. Mientras estén en quietud, probablemente no pase nada. La prueba de fuego es cuando vienen las aceleraciones que produce el movimiento de la Tierra. Y entre mayores sean las masas en cada nivel y entre más altos sean los niveles, las aceleraciones son de mayor dimensión dentro de la estructura y solicita mayor capacidad de carga ante esfuerzos laterales de las estructuras. Bueno, entonces, bajo algunos hechos históricos, como lo que tenemos aquí el 23 de junio del 2020, lo más reciente, hubo un pequeño tsunami que afectó o llegó a México, Guatemala, Honduras y El Salvador, pero fue un tsunami verdaderamente pequeño, de unos metros, pero sin ninguna consideración. Bajo ese esquema, también hay archivos que se pueden consultar en los archivos generales de la Nación. Por ejemplo, México tiene un archivo general de la Nación que ahora funciona en lo que fue una cárcel hace mucho tiempo, ¿verdad? La cárcel de Lecumberri, ahí tenemos el Archivo General de la Nación, donde podemos consultar algunas publicaciones, revistas, periódicos, etcétera, etcétera. Y ahí encontramos que por ahí de 1787 hubo un terremoto de 8.6 en la zona más activa de la República Mexicana, que es Guerrero y Oaxaca. Esto, 8.6, para que tengamos un punto de comparación, en México han sucedido, Ciudad de México ha sido afectada por sismos que curiosamente en 3 eventos han coincidido el mismo día, 19 de septiembre. El día 19 de septiembre de 1985 hubo un sismo de magnitud 8.1. La réplica del 20 de septiembre fue de 7.9. Y aquí es un comentario sumamente importante. La evaluación posísmica de las construcciones es lo más importante hacerlo rápidamente. ¿Por qué rápidamente? Porque cuando hay daños importantes y hacemos una evaluación, los ingenieros de aquellas construcciones que son dañadas
podemos prever que estén en peligro de colapso para una réplica. Un sismo normalmente viene con réplicas, como el que mencionaba del 19 de septiembre de 1985. Al siguiente día en la noche, 7/9. En el 7/9, afortunadamente, algunas personas evacuaron sus edificios muy dañados y vieron cómo se derrumbaban completamente ante esa réplica de 7/9. Por eso es muy importante que en las primeras horas, primeros minutos, después de un sismo muy intenso, se haga una evaluación y así poder salvar vidas. Porque como ingenieros, como seres humanos, nuestra misión más importante es preservar 3 valores que para cualquier ser humano son de lo más importante. En primer lugar es la vida, en segundo, la salud, y en tercer lugar es el patrimonio. ¿Por qué? Porque si una construcción cae, puede quitarnos la vida. Si se daña y no cae o cae y podemos escapar, a lo mejor podemos tener un daño en el cual perdamos la salud de manera permanente, como de quedar parapléjicos, por ejemplo, o en estado vegetativo. Nadie quiere ni la muerte ni una pérdida de salud de esa magnitud. Y vamos a suponer que pues no hay colapso total, pero hay daños importantes. No perdemos la vida, no perdemos la salud, pero perdemos el patrimonio, ¿verdad? El patrimonio para todos nosotros es importante. Muchas veces el patrimonio de la casa familiar, que se ha hecho con muchos esfuerzos, que se ha hecho con mucho trabajo y en donde la familia vive. O puede ser una fábrica, un hotel, un gran centro comercial, ¿verdad? Que todo eso también repercute no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito global, porque, digamos, los servicios, todo lo que conlleva el no poder usar las construcciones durante determinado tiempo, pues lleva repercusiones de tipo económico durante gran largo tiempo. Por eso se habla mucho de que los edificios, las construcciones deben ser resilientes. Más adelante veremos un poquito más el tema de resiliencia. Entonces, comentaba, 1985, 19 de septiembre, en el 2017, 19 de septiembre, y en el 2022 también, 19 de septiembre. Entonces tenemos una serie de coincidencias que se van dando de manera casual. No hay ninguna regla escrita de cuándo debe o no debe suceder un sismo, pero esas coincidencias son de muy baja probabilidad. Sin embargo, en México se han dado y por lo cual debemos estar siempre atentos. En México hay un sistema, el SAS, Sistema de Alerta Sísmica, donde tenemos sensores en toda la zona del Pacífico y básicamente estos sensores están conectados a una computadora que inmediatamente recibe la onda, la analiza en microsegundos y ve de qué magnitud es y si tenemos de 60, 90 GALS de aceleraciones, manda la alerta sísmica a la Ciudad de México. Tarda alrededor de 1 minuto, 60, 58, 55 segundos, según la distancia, en llegar el sismo después de que suene la alarma sísmica. Entonces, los ciudadanos de la Ciudad de México tenemos 60 segundos para evacuar lo que se pueda evacuar en ese tiempo y salvar algunas vidas. No todos los lugares, los edificios pueden evacuar en ese tiempo, muy lamentablemente, pero pues 60 segundos son 60 segundos. Y entre más cercano esté el epicentro, es menor ese tiempo. En el 2017, pues el epicentro estuvo muy cercano a la Ciudad de México, a 100 kilómetros, digamos, y pues estaba sonando la alarma sísmica, la alerta sísmica, cuando nosotros ya teníamos el sismo encima.
Este minuto nos lo dan de diferencia o de ventaja, la alerta sísmica, pues cuando tenemos los epicentros en línea recta a 400 y tantos kilómetros, que son las costas del Pacífico, de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Podemos considerar que este terremoto de 1787-86 es la más potente, la más registrado en México, que es el que trajo consigo el tsunami. Entonces, bajo ese esquema también, no solamente debemos estar preparados para el efecto del sismo, sino lo que viene después, que es posiblemente un tema de tsunami, ¿verdad? Aquí tenemos los volcanes. Es un volcán que está a pocos kilómetros de la Ciudad de México, el Popocatépetl. Popocatépetl es un nombre náhuatl, como eran los habitantes o son los habitantes de esta zona. Y Popocatépetl quiere decir montaña que humea. Actualmente todavía tiene fumarolas, ha hecho erupción. Digamos que tiene una caldera, como se ve aquí en planta, en las fotografías de abajo, bastante grande, y que en diferentes temporadas tiene erupciones, como la que vemos en la figura del medio. Nosotros tenemos un Centro Nacional de Prevención de Desastres que está monitoreando en tiempo real 24/7 este volcán, porque está muy cercano de la Ciudad de México. Entonces, los volcanes normalmente antes de alguna erupción aumentan su volumen. ¿Por qué? Porque la erupción finalmente es una fuerza que viene del centro de la Tierra y que trata de salir a la superficie. Entonces, toda esa gran masa que tiene encima la caldera, pues se expande para dar paso a la lava, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que les comentaba, ¿verdad? Menos de 100 kilómetros, 25 millones de personas que habitamos en el Valle de México. Valle de México es Ciudad de México y toda la zona conurbada en la cual vivimos y convivimos todos los días estos habitantes, y por eso es uno de los volcanes más peligrosos del planeta. Y como mencionaba, para los habitantes de Colima, pues, ustedes tienen ahí el volcán de Colima. Justamente el volcán de Colima, el Popocatépetl y todos ellos forman parte de lo que conocemos como el eje neovolcánico, que es una línea que pasa horizontalmente desde Colima. Después tenemos Paricutín, Nevado de Toluca, la Jusco, muy cercano a la Ciudad de México. Luego de ahí pasamos a lo que es el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, y yéndose hacia el Golfo de México, pues tenemos el pico de Orizaba, y este eje neovolcánico termina en unos volcanes muy pequeños en la zona de allá de Veracruz, ¿verdad? De los Tuxtlas, de la zona de los Tuxtlas. Entonces, como vemos, pues nuestro país está cruzado por un eje de volcanes que muchas veces lo vemos como peligro, pero puede ser también una gran posibilidad de obtener energía de esa posibilidad. De hecho, en los azufres, allá en Michoacán, se tienen plantas geotérmicas de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque se tiene una fuente de energía calorífica permanente, y lo que se requiere para generar energía eléctrica es eso, energía calorífica. Ya sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, normalmente en un sistema cerrado podemos calentar y enfriar el agua, hacer la vapor y mover turbinas, y de esa manera poder generar energía eléctrica. Que en nuestro país tenemos una gran fuente de energía, entonces eje neovolcánico, y ahí nos parece que falta mucha investigación, mucho desarrollo tecnológico para realmente tener una fuente de energía renovable que no contamina.
Vean, por ejemplo, esta es una gran posibilidad de que un riesgo podamos convertirlo en un beneficio. Para eso necesitamos ingeniería, necesitamos investigación y necesitamos inversión también, porque todo en la ingeniería y en la construcción, el generar energía, todo es inversión. Entonces, también hay otros tipos de riesgos, como este que vemos aquí, que es un deslizamiento de laderas, ¿verdad? Este deslizamiento de laderas aquí es esto que ya no es un riesgo natural, como vemos es un riesgo antropogénico. ¿Por qué? Porque la naturaleza ahí fue, digamos que alterada por la mano del hombre. Para hacer esta carretera tuvieron que hacer cortes para mantener la pendiente de la carretera, porque todas las carreteras tienen una velocidad de diseño. Dicen, a ver, esta carretera la voy a hacer para 120 kilómetros, para 200 kilómetros por hora, etcétera, etcétera. Y para tener esa velocidad de diseño, las pendientes, o sea, vamos a llamar las inclinaciones, para que todo el mundo lo entendamos, de las carreteras no deben rebasar cierta pendiente, que le llamamos cierto porcentaje de pendiente. Y tampoco las curvas no pueden ser tan cerradas, sino que entre más sea la velocidad de diseño de una carretera, tiene que tener curvas más abiertas. ¿Y eso a qué nos lleva? A que tenemos que modificar la naturaleza. Aquí podemos ver los cortes de las montañas, justamente para dar paso a esas carreteras. Aquí ya un riesgo natural es un riesgo antropogénico, ¿debido a qué? A que la naturaleza fue alterada por la mano del hombre. Entonces, para evitar este tipo de caídos, deslizamiento de laderas, se tienen que hacer proyectos muy importantes. O sea, los geólogos, los geotecnistas, tienen todas las herramientas actualmente para que con la naturaleza del suelo, estudios previos de mecánica de suelos, podamos saber exactamente el material de qué está hecho. Si está hecho de suelos friccionantes, como puede ser arenas, gravas, o de suelos cosivos, como son arcillas, limos, y cuál es muchas veces su ángulo de reposo, su cohesión, y hacer obras también preventivas. Cuando transitamos carreteras, vemos muchas veces anclas que están en todas las laderas, pues esa es una manera de prevenir un deslizamiento de laderas, ¿verdad? Vemos muchas zonas con malla también, porque puede haber caídos de rocas. Entonces, todo esto se puede prevenir, tenemos el conocimiento, pero hay que aplicarlo bien y invertir tiempo, dinero y esfuerzo para que esto que estamos viendo aquí no suceda. Imagínense aquí unos vehículos, autobuses circulando en el momento en que hay este colapso inmediato, pues obviamente se pierde muchas vidas, ¿verdad? Y eso es lo que las ingenierías deben prevenir, evitar pérdida de vida, de salud y del patrimonio. Y aquí están en 1985, cómo edificios colapsaron completamente. 1200, en el 2017 fue de 7.1, ¿verdad? Y sin embargo hubo también colapsos. El 7.1 o el 8.1 no es lineal la energía que se libera, sino que es exponencial. Un 10º de grado son muchísimos gales y muchísimas energías mucho más altas que se liberan. Entonces, no es comparable que digamos, de 7.1 a 8.1 es solo un grado. No es lo mismo que del 6 al 5 o del 4 al 7, no. Esto es una gráfica exponencial, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver los resultados de estos sismos. Y aquí lo que comentábamos, aquí habla justamente de la réplica, ¿verdad? A las 19:37 horas del 20 de septiembre fue de 7.6 en la escala Richter, con epicentro en Zihuatanejo Guerrero, y el del 19 de septiembre del 85 de 8.1, ¿verdad?
fue en el epicentro en Michoacán, por la desembocadura del río Balsas. Entonces, aquí también tenemos muchos otros datos, como es la duración, la profundidad, el tipo, etcétera, etcétera, que nos van dando luces de por qué los daños se van dando. Entonces, yo aquí, por ejemplo, me voy a regresar a esta lámina porque es muy importante ver. Vean, esta construcción, si podemos verla, es una construcción con losas planas, quiere decir que no tiene traves. Este tipo de construcciones se dio muy frecuentemente acá vemos también losas planas, abajo a la derecha, por la facilidad de construir muy rápido. Pero eso hace que los edificios, las estructuras sean muy flexibles y que puedan entrar en resonancia, sobre todo con arcillas muy flexibles. Miren, en la Ciudad de México, es la ciudad más grande del mundo donde se tienen dos fenómenos al mismo tiempo. No hay otra ciudad que de este tamaño donde confluyen esas dos circunstancias. Es la recurrencia de sismos a 400, a 300, a 600, a 700 kilómetros de distancia con el tipo de suelo. El tipo de suelo, pues es como quiera llamarlo, ¿no? Un suelo acuoso, ¿verdad? Que con gran contenido de humedad, que tiene amplificaciones muy grandes. Entonces, cuando llega el sismo, eso se mueve muchísimo más que en otros suelos y es lo que genera los grandes daños. Y las arcillas de la Ciudad de México tienen, en el valle, tienen periodos que van desde los 2 segundos hasta de ahí para abajo. Entonces, si una estructura coincide con 2 segundos, con 1.5 segundos, 1.2 segundos, puede entrar en resonancia y es muy factible que tengamos estos resultados. Por eso la ingeniería estructural ya sabemos que debemos separar o alejar el periodo del edificio del periodo del suelo para no entrar en resonancia. Y hay muchos métodos por los cuales podemos hacerlo. Hay una receta así muy rápida que se dice que cada nivel tiene un punto de segundo, así que un edificio de 10 segundos, de 10 niveles, tiene un periodo de un segundo. Entonces, si está un suelo de un segundo, tenemos que alejarlo del un segundo, ponerlo a 0.5 o a 1.3 o a 1.4 para que no entre en resonancia. Entonces, todo esto a través de la tecnología, de la investigación, ya lo sabemos quienes estamos en el diseño, en el análisis, en las responsivas de tipo estructural. Entonces, aquí podemos ver la Ciudad de México con respecto al epicentro del 19 de septiembre de 1985, ¿verdad? Y entonces podemos ya pasar a los riesgos antropogénicos o antrópicos, que son los que están relacionados con la actividad del hombre, como lo que comentaba ahí de la ladera, que fue una ladera no natural que entró en falla por una mala solución. Inclusive el hecho de no tener drenajes, de no tener salidas de agua durante la época de lluvias, nos puede generar la alteración del suelo y entonces tener ese tipo de deslizamiento de laderas. Entonces tenemos dentro de estos riesgos, pues algunos como son incendios, explosiones, terrorismo, delincuencia, manifestaciones multitudinarias, movimientos armados, inclusive temas biológicos, tecnológicos. Algunos dicen que, por ejemplo, el COVID-19 pues fue producido en laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una serie de riesgos antropogénicos que son creados por el hombre, por el ser humano. Y pues por aquí podemos ver algunos de esos rápidamente. Y tenemos que también tenemos los riesgos biológicos que son generados por acciones patógenas. Todos estamos sujetos al tema de virus, de bacterias, y ahí las vacunas es un tema sumamente
sumamente importante para la prevención. Ahí también entran las ingenierías biomédicas, por ejemplo, que es una de las nuevas carreras que algunas universidades ya se tienen y que están muy activas en estos temas, ¿verdad? Bajo ese esquema, podemos mencionar que también hay riesgos tecnológicos, ¿verdad? Como pueden ser el tema de que sustancias químicas puedan desencadenar ciertas condiciones de emergencia. Aquí podemos ver a esta persona, ¿verdad? Completamente cubierta y protegida en una unidad de COVID-19, que bueno, se supone que ya estamos saliendo de ella, pero que todavía hay contagios de esto. Y eso no lo vamos a quitar durante muchos años, ¿verdad? Porque se dice que es como la gripe, después ya queda el virus mutando, como es la influenza estacional que tenemos y tenemos que estar prevenidos para hacer frente a estos cambios de virus. Bueno, entonces los riesgos naturales siempre han estado con nosotros, ¿verdad? Y muchas veces esos riesgos naturales se convierten en antrópicos o antropogénicos. Supongamos que no existiera la Ciudad de México, por ejemplo, y que los sismos naturales sean recurrentes de los grados que sean. Si no hubiese construcciones, pues no pasa nada. El sismo pasa, altera, mueve la tierra y todo, pero pues no hay construcciones, no hay vida humana, no pasa nada. Pero el hecho de que ya haya una construcción diseñada, planeada, construida, puesta en marcha, mantenida por un ser humano, ese riesgo natural que es el sismo ya se transforma automáticamente en antrópico o antropogénico. ¿Por qué? Porque menciono, si fuera un desierto, pues pasa el sismo y nadie se entera. Pero habiendo población y habiendo construcciones, ya el riesgo no solamente es natural, sino antropogénico. Y al ser antropogénico es donde los ingenieros, los investigadores, los tecnológicos, tenemos que estar generando cada vez mayores niveles de seguridad para preservar la vida, la salud y el patrimonio. Esa es nuestra actividad. Entonces tenemos que mitigar esos riesgos, o sea, meterlos en digamos, en una cápsula, en parámetros en los cuales los podamos manejar. Si estos riesgos se salen de control, entonces entramos en crisis. Por eso es que con la prevención tenemos que mitigar dichos riesgos, tenerlos bajo control. Cuando hacemos eso, estamos haciendo ciencia, estamos haciendo tecnología, estamos haciendo organización humana. Y tenemos que incluir en todas esas actividades algo muy importante, la legislación, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para generar ciertas normas, como por ejemplo esta Ley General de Protección Civil, que es una norma que está vigente en México, el país, ¿verdad? ¿Y cuál es su objetivo? Formular iniciativas de modificación de artículos constitucionales tales como se declara interés público la protección civil para los ejidos y comunidades, ¿verdad? Entonces, y es una declaratoria constitucional. Y establecer una comisión de protección civil, cuyos objetivos son prevenir, atenuar y atender riesgos y daños en las vidas, a los bienes, a sus integrantes causados por desastres de cualquier orden, sean naturales o antropogénicos. El artículo 31 de nuestra Carta Magna de la Constitución, esta adición de las obligaciones de los mexicanos en su fracción quinta, apoyar de acuerdo con las posibilidades a los habitantes afectados por desastres naturales y estos acatar la prevención de las autoridades. Además, en la reforma del cuarto, donde se establece la protección civil como un derecho humano. Estas propuestas realmente no han prosperado. O sea, se han discutido en el Congreso, tanto esta
como 31 como cuarto, pero no han prosperado. Y consideramos que dentro de la comunidad ingenieril tenemos organizaciones como son colegios, asociaciones, sociedades, que debemos estar participando no solamente en el área tecnológica, en el área técnica de nuestras actividades, sino también en el área legal, como es esto, participar en propuestas, en llevar, digamos, asesoría tanto a los gobiernos federales, municipales, estatales, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, porque también el artículo 5º constitucional de nuestra Carta Magna en México, con su ley reglamentaria, la conocida como Ley de Profesiones, que en cada estado tienen una de las mandatos de los colegios de profesionales es la de ser asesores de la administración pública. Administración pública son tanto ejecutivo como legislativo y judicial en los 3 órdenes de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Entonces, nosotros como ingenieros, en el caso de, estoy hablando de la ingeniería, pero pueden ser los médicos, abogados, todos, a través de sus colegios de profesionales, ¿qué obtienen? Obtenemos actualización profesional, obtenemos certificación profesional y estamos capacitados para emitir recomendaciones para asesorar a esos grupos de gobierno que al final de cuentas modifican y tienen la capacidad de nuestros representantes populares de modificar esas leyes y de alguna manera proteger a la población en mejores condiciones. Es muy importante la participación de los profesionales para que estos artículos puedan ser modificados dándonos mayor seguridad. En México ha habido, digamos, intentos de hacer la colegiación profesional obligatoria, cosa que no se ha logrado en México. Sabemos que en muchos países sí lo es y que los ingenieros, según recuerdo, yo estuve en una toma de protesta en Bolivia, juran y protestan, digamos que tener actuaciones profesionales éticas y bien preparadas para que puedan, digamos, tener un mejor servicio hacia la sociedad civil, que es al final de cuentas lo que los ingenieros, en nuestro caso, hacemos. Estoy hablando mucho de ingenieros porque estamos en un tema con una facultad de ingeniería, pero pues también hay otras profesiones que si tuviésemos colegiación obligatoria tendríamos una gran masa de profesionales organizados en los cuales los colegios nos pueden mantener actualizados porque las tecnologías van cambiando y se van haciendo cada vez más, digamos, exactas para tener un mejor servicio a la población. Entonces, pretendemos que, por ejemplo, en la Unión Mexicana de Ingenieros, donde participamos, que somos 62 organizaciones, podamos tener la fuerza suficiente para poder empujar una iniciativa de ley en donde la colegiación sea obligatoria. Y están invitados todos los compañeros que nos escuchan para sumarse a un esfuerzo de este tipo, ¿verdad? Aunque no han prosperado esas iniciativas de ley, tenemos, ¿verdad?, instrumentos como el Programa Nacional de Protección Civil, donde se establecen justamente coordinaciones, ¿verdad?, en relación a la seguridad nacional y la creación de comités científicos asesores del Sistema Nacional de Protección Civil. Contamos también con el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, el CENEPRED, que como todos sabemos, esta institución nació justamente a raíz de 1985. Hubo una agencia internacional que es la JICA, que es la Japanese International Council Association, donde trajeron inversión a México, instalaron, construyeron este Centro Nacional de Prevención de Desastres para estudiar los fenómenos que aquí se dieron en el 1985, porque la Ciudad de México se transformó en un laboratorio a escala natural.
De ahí aprendimos mucho. Al visitar cada construcción dañada o colapsada, pudimos observar justamente las fallas. Las fallas desde el diseño arquitectónico, diseño estructural, el tipo de materiales, la cantidad de materiales, el deterioro de los materiales. Todo esto nos fue dando luces para que ahora tengamos, digamos, que un reglamento y normas técnicas complementarias más seguras, que ese es un elemento muy importante preventivo. Y además, en 1985 estaba en funciones el reglamento de 1976. Se cancelaron todos los registros de director responsables de obra y de corresponsable. No había corresponsables en aquel entonces, solo directores responsables de obra. Para que surgiera el nuevo reglamento, se establecieron unas normas de emergencia muy estrictas para todas las construcciones que estuvieran en proceso, pudieran, digamos, pasar esas normas de emergencia muy tan estrictas que nadie la pasaba. Entonces se esperaron hasta que surgiera el reglamento de 1987, donde cancelaron todos los registros de DROs, directores responsables de obra. Es aquel ingeniero, arquitecto de diferentes ramas que revisan los proyectos que estén de acuerdo a la normatividad, reglamento de construcciones, normas técnicas comunitarias de sismo, de viento, de acero, de concreto, de mampostería, de cimentaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un proyecto debe ser revisado por esos expertos y después dar una responsiva para que se construya y vigilar que lo que se tiene en proyecto, en los planos, en las especificaciones, se lleve a cabo a la realidad. ¿Para qué? Para que ese paso, ese tamiz, digamos, sea un elemento preventivo de gran calidad. Entonces, los DROs, directores responsables de obra, y ahora corresponsables, el reglamento del 87 generó 3 corresponsables: el de seguridad estructural, el de diseño urbano y arquitectónico y el de instalaciones, que son 3 ramas que para las construcciones urbanas, básicamente estamos hablando de reglamento para la Ciudad de México, para las construcciones urbanas son muy indispensables y muy necesarias. Porque, por ejemplo, por seguridad estructural, no se diga, los sismos, para instalaciones también, pueden ser incendios, explosiones, una serie de condiciones. Y el de diseño urbano, pues también para preservar imagen urbana, para tener servicios suficientes, etcétera, etcétera. Entonces, se vio que como venía funcionando el reglamento del 76 con un solo responsable para todo tipo de construcciones, no era suficiente un solo profesional. Entonces se generaron 3 más y en las grandes obras o más complejas funcionan y participan esos 4 profesionales altamente capacitados, porque les quiero decir que hacemos evaluación para obtener un registro de cualquiera de esas ramas. El servidor tiene el director responsable de obra y corresponsable de seguridad estructural. A últimas fechas, inclusive el reglamento se ha modificado y ya en seguridad estructural, que es la más peligrosa, vamos a llamarle entre comillas, pues ya genera niveles de corresponsables, en donde el nivel 1 es aquellos que tienen 5 años de experiencia como profesionales y pueden obtener el registro, y los de nivel 2 que tienen 15 años o más de experiencia o que ya han tenido esos 15 años como responsables de seguridad estructural original, que fue el nivel 1, para poder hacerse cargo de construcciones ya más complejas, más grandes. Entonces, todos estos tamices que el reglamento y las normas técnicas han ido imponiendo es para que sean más estrictos, tanto en el diseño, los estudios preliminares, el diseño, la responsiva y la construcción en físico ya de las obras. Todo esto relacionado pues nos da una calidad mayor. También tenemos el Sistema Nacional de Protección Civil y también tenemos... Ingeniero Marco, disculpe que lo interrumpa, pero tendríamos que ir terminando para ver si nos da tiempo de tener preguntas por parte Claro de que la sí. audiencia. De hecho, Gracias. ya estoy terminando. Muchas gracias. Tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Donde la protección civil y derechos humanos se integrarán en 4 partes que las componen en algunos capítulos, ¿verdad? Todo lo anterior tiene como origen el Tratado de Ginebra,
de 1949, que después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a generar una serie de tratados justamente para evitar y proteger a las víctimas de esa gran guerra que tuvo mucha destrucción, y aquí se mencionaron por primera vez la protección civil, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento de algunas de todas esas tareas humanitarias para proteger la población deben de inmiscuirse tanto en la normatividad vigente como en una cultura de protección civil, ¿verdad? En México empezamos apenas en 1982 con algunas explosiones, ¿verdad? Después de tener en 84 explosiones importantes de instalaciones de gas, en el 85, pues el sismo, ¿verdad? Y esto dio paso al Sistema Nacional de Protección Civil. Y los riesgos no administrados actualmente se transforman en desastres. Las ingenierías, como comentábamos, tienen un papel muy importante para administrar las crisis, y es a lo que se refiere con la resiliencia. La resiliencia es regresar lo más pronto posible al estado previo a la crisis, y eso se hace solamente ¿con qué? Con prevención. Esa resiliencia se tiene que apoyar en herramientas técnicas y en la participación de multidisciplinaria de las ingenierías. Pues en términos generales es lo que les puedo platicar rápidamente de la importancia de la ingeniería para mitigar riesgos naturales y antropogénicos. Pues muchísimas gracias, ingeniero Marco Antonio Méndez. Bueno, pues tenemos muchas felicitaciones y muchos saludos, pues por parte de casi todas partes de la República. También del doctor Raimundo Ramiro. Muchas gracias por toda la información. Y ahora me gustaría, por favor, saber si hay alguien en la sala que tenga alguna pregunta. Puede levantar la mano o hablar directamente como guste. ¿Por ahí el doctor Jesús López tiene la mano levantada o es de hace un momento? Muy bien. Muy bien, sí, adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero, por su ponencia. Yo le quería que nos comentara sobre esto que tiene que ver con los riesgos y de estar expuestos a una amenaza. A nosotros, el estudiante que nos ha tocado hacer los recorridos a través, ahora que pasó con el sismo, se han dado cuenta de un factor que en México pues es bastante importante, que es la construcción social del riesgo. Cómo a través de la autoconstrucción, qué pasa con un sismo cuando se presenta autoconstrucción, y prácticamente, aunque si lo comparamos con lo que ha pasado en los sismos pasados en Colima, donde ya se cumple más con los reglamentos, ya tenemos el papel del DRO, pero sigue habiendo zonas, sobre todo en las zonas que no son urbanas, la zona rural, donde se sigue la autoconstrucción, y seguimos teniendo todavía problemas con los efectos de los sismos. ¿Qué aspecto ve usted en este punto que tiene que ver con la construcción social del riesgo? Y lo otro, ¿en qué camino vamos hacia la prevención? Porque prácticamente en México teníamos un enfoque totalmente reactivo a través de lo que era el CENAPRED, lo que era el programa DN3, pero no teníamos prácticamente elementos que nos dieran una prevención para poder, esa gente que es tan vulnerable, porque muchas veces vemos que la gente se asienta en zonas y prácticamente es porque no tienen otro sitio donde sentarse y se asientan en aquellos sitios donde son sitios de riesgo, pero a la vez están incrementando su vulnerabilidad y hace que ese riesgo se materialice y se pueda llegar a detonar en un desastre. No sé cuál es su punto de vista en estas dos Sí, preguntas. gracias, doctor, por esas preguntas muy interesantes. Miren, el tema en nuestro medio tiene que ver mucho con ahorros mal entendidos, ¿sí? El asentarse en un cauce de río, junto a una ladera, en una zona natural, protegida, pues muchas veces se da por el hecho de que a veces se da inclusive por invasiones de terrenos, ¿verdad? Sin una norma, sin una planeación de desarrollo urbano, etcétera, etcétera. Se da como una, digamos,
respuesta a una necesidad de sobrevivencia. Y bajo esos esquemas, pues también la construcción, el techo, al tener un techo, pues, se da bajo el mismo criterio, ¿verdad? La autoconstrucción o la participación de un maestro albañil con sus ayudantes sin la asesoría de los ingenieros, de los arquitectos, que la gente lo ve a veces como, digamos, no necesarios. Y es obvio que eso no es cierto. Para eso los jóvenes, los maestros, los ingenieros sabemos que debemos tener una formación, digamos, sólida desde el punto de vista profesional. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el 7 de septiembre del 2019, previo al 19 de septiembre de ese año, del 2017, perdón, hubo un sismo de 8.2 en Pijijiapan, Chiapas, que dañó poco a la Ciudad de México, pero dañó una zona muy cercana, muy densamente poblada, que es el Istmo de Tehuantepec. Cuando nosotros recorrimos el Istmo de Tehuantepec, vimos lo que le llamamos construcción vernácula. ¿Qué es eso? Que es entre autoconstrucción, entre construcciones que son tradicionales, etcétera. Entonces, vemos que el criterio ahí es, entre más grueso sea un muro, piensan que es más resistente. No, señores. Aquí lo que se tiene que hacer es que las mamposterías se tienen que confinar para que aumenten su capacidad a una respuesta ante movimientos sísmicos. Y eso es muy sencillo, es realmente muy sencillo. Un estudiante de cuarto grado, quinto grado de la carrera lo sabe perfectamente. Entonces, tenemos que eliminar o separar el tema económico del tema seguridad. Hay un dicho muy popular: lo barato cuesta caro. Y así es, lamentablemente así es. Muchos dicen, bueno, ya tapado ya ahogado el niño, queremos tapar el pozo. Y muchos dicen, oiga, si me hubieran dicho que yo tenía que traer un arquitecto, ingeniero, que dijera que mi casa se debía construir así, lo hubiera hecho. ¿Y quién no se lo dijo? La autoridad. La autoridad es muy responsable de todos al tener permisividad, muchas veces por condiciones políticas, ¿sí? Si la autoridad aplicara el reglamento de construcciones, normas técnicas comunitarias adecuadas, debería cancelar muchas de esas obras y obligar a hacer dictámenes, y en su momento, si está algo construido, mal construido, pues asesorar a las personas para que muchas veces es muy sencillo, metiendo un castillo donde tiene que meter un castillo o una dala donde tiene que meter una dala, con eso soluciona todo el problema. Pero eso lo sabemos los ingenieros y los arquitectos. Y tenemos por eso que trabajar más de la mano con nuestras autoridades. Las autoridades deben saber que es más valioso una vida humana que un voto, y tienen que ser estrictos en ese sentido. Ese es mi punto de vista referente a cómo podemos los colegios, los profesionales, digamos, influir en las decisiones políticas. Una buena decisión política debe estar basada en un buen análisis técnico, en todos los aspectos. Tenemos miles, millones de ejemplos donde no sucede eso, pero nosotros somos, antes de ser ingenieros, somos seres humanos, somos ciudadanos, y debemos ejercer nuestro derecho ciudadano para que las autoridades a las cuales nosotros pusimos ahí para administrar, nos den esa seguridad, porque una de las principales responsabilidades de los gobernantes es brindarnos seguridad pública. Muchos dicen, seguridad pública es la policía, los bomberos, la Guardia Civil, es parte de la seguridad pública. Seguridad pública es que nosotros estemos seguros donde vivimos, donde estudiamos, donde vamos de compra, donde nos divertimos. O sea, todas las construcciones deben ser seguras, y eso es seguridad pública también. Entonces, la responsabilidad es de la autoridad brindar esa seguridad pública, y nosotros asesorarlos, apoyarlos para que tengamos todos esa mejor convivencia.
Por aquí hay algunas preguntas, no sé si ahí veo otra mano levantada de Emilia Guadarrama. Bueno, ya la bajó. No sé Sí, si... creo que la doctora Adela Rendón tenía también... adelante. Sí. No se escucha. Ahí se escucha. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, ingeniero. Muchísimas gracias. Un placer tenerlo con nosotros. Yo quiero darle las gracias a nombre de la Red Global MX Capítulo España por estar aquí con nosotros en el programa Transferencia de Conocimientos. Realmente para nosotros es un gusto tener personas como usted, que nos está compartiendo todos sus conocimientos. Muchísimas gracias. Y me reitero lo que dijo la maestra Claudia. No sé si alguien más quisiera hacer una pregunta, si no voy a proceder a leer su constancia. Sí, hay dos preguntas manos más, levantadas. me parece. Sí, Jesús adelante, Garrido. por favor. Bueno, antes de que tome la palabra, tienes que abrir el micrófono, Jesús Garrido. En lo que lo abre, quiero invitarlos a un congreso internacional que vamos a realizar del 18 al 20 de mayo en León, Guanajuato. Justamente el título es Ingenierías sin fronteras para soluciones globales, en donde trataremos temas técnicos, temas de este tipo, donde estaremos combinando a las autoridades a tener un diálogo más directo con los profesionales y tener entre los dos poderes. Nosotros tenemos el poder del conocimiento, ellos tienen el poder administrativo, buscar mejores estados, mejores condiciones para nuestra población. Jesús Castro, por favor. Sí, buenas noches. Soy Jesús Garrido, soy profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Granada, en España, y trabajo precisamente en este campo que usted nos ha contado en su magnífica presentación. Y tenía una serie de preguntas porque veo bastantes analogías entre lo que sucede, lo que usted nos ha contado un poco de México. He llegado tarde a la conferencia, o sea que probablemente me haya perdido algo, y veo bastantes analogías con España. Y mi pregunta, vamos, tengo varias preguntas. Una, si la protección civil, porque la ley de protección civil en España, aunque va enfocada a la prevención, pero realmente en la práctica se centra en lo que es el socorro, ¿no? Es en el preevento, pero 2 días antes, ¿no? En la alerta temprana y en el socorro, ¿no? En el propio evento catastrófico. Pero pese a que la normativa establece que se deben dedicar a la predicción y la prevención, ese campo se olvida totalmente, ¿no? Y luego hay otra forma de prevenir que en la legislación española, en la ley del suelo, establece que hay que incluir mapas de riesgos naturales a la hora de clasificar el suelo, con lo cual eso ayudaría precisamente a evitar construir en las zonas más expuestas a los riesgos naturales. Entonces no sé qué me podría contestar a estas dos preguntas. Sí, justamente lo que mencionamos y hemos mencionado durante esta charla es ser preventivos, preventivos más que reactivos. Sale mucho más barato prevenir que lamentar, y eso vuelvo a lo mismo, tenemos las herramientas, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento. A veces el tema se rompe cuando la administración no cumple con su función, la administración pública me refiero. Y entonces el tema de los suelos, la clasificación de suelos en lo que se refiere a su uso, porque cada suelo también debe tener un tipo de uso según sus características geológicas, según sus características dentro del desarrollo urbano, ya viéndolo más globalmente, dentro del desarrollo regional, ¿verdad? No podemos mezclar, por ejemplo, industria peligrosa con vivienda o con universidades, etcétera. O sea, la vocación de los suelos debe estar muy bien clarificada en el desarrollo urbano. Yo presido el Comité Técnico Panamericano de Patrimonio Histórico y Desarrollo Urbano. Justamente es un tema en donde la planificación, la planeación
es sumamente importante. Los arquitectos, los ingenieros sabemos de eso y debemos poner nuestro conocimiento al servicio de la población. Pero para eso, para que eso surta efecto, tiene que estar como aglutinante, como coordinador en la administración pública y hacerles entender a la administración pública que su participación en ese sentido es importante. Pero hay, en la legislación del suelo mexicana se establece algún tipo de prevención de los riesgos naturales o no hay nada. Sí, sí lo hay, definitivamente. En nuestras normatividades, por ejemplo, en México hay planes de desarrollo urbano y en los planes de desarrollo urbano justamente es donde se dice este suelo debe ser así, usado así, este otro así y este otro así. Si se violan esas normas, pues obviamente que podemos tener resultados catastróficos. Pero sí lo hay y prácticamente todos los países, en todas las grandes ciudades, hay planes de desarrollo, hay lo que llamamos hasta jurisdiccionalmente más pequeños, como son las alcaldías, los municipios, y de esa manera tenemos mayor control, pero vamos, vuelvo a lo mismo, hay corrupción, hay que decirlo, hay corrupción, y la corrupción también es tener dádivas o hacerse la vista gorda por votos, ¿verdad? Eso no concuerda con la prevención y la seguridad. Claro, somos latinos y entonces cometemos los mismos errores tanto en México como en España, ¿no? Que la normativa no se cumple, ya sea por motivos de corrupción, por ignorancia o por lo que sea. Vale, muchas gracias, y enhorabuena por la presentación. Muchas gracias, muy amable. Y justamente, si ustedes me permiten, a través de Red Global, seguramente tenemos los datos de ustedes, mandarles información para que se inscriban al congreso que les menciono, que va a ser jueves 18, viernes 19 y sábado 20. Vamos a tener la modalidad a distancia también para que aquellos que estén en diversas partes del mundo, por ejemplo, nuestro amigo de allá de Andalucía y de otros lugares, puedan conectarse con nosotros porque hay temas muy importantes que se tratarán en este congreso. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ya la hemos hecho extensiva a todos los alumnos. Tenemos que ir cerrando porque la charla solo son 45 minutos, llevamos 1 hora y 20 y los chicos también tienen clases. Queremos agradecerles a todas las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias. Si me permiten, voy a compartir la constancia que le vamos a dar a nuestro querido ingeniero. ¿Me permite, ingeniero, un minuto? Le voy a poner aquí la constancia. Aquí está. Y bueno, pues agradecerles a todos por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Y voy a la lectura a la constancia que se le va a hacer llegar. Dice: la Universidad de Colima otorga la presente constancia al ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas por impartir la conferencia magistral Riesgos Naturales y Antropogénicos, su prevención y resiliencia, realizada el día de hoy con duración de 1 hora y valor curricular en el marco del programa institucional Las Charlas Divulgativas Red Global MX Capítulo España, Universidad de Colima. Con fecha de hoy, al CARCE firma el maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director general de Educación Continua de la Universidad de Colima, y su servidora Adela Rendón, coordinadora del programa de transferencia de conocimientos. Muchísimas gracias, ingeniero. Nuevamente, a nombre de la Universidad de Colima, de la Facultad de Ingeniería que está con nosotros. Gracias a todos los jóvenes que nos acompañaron ahí a través de la cámara de Juan Luis Rivera. Muchísimas gracias. Un aplauso a todos ustedes por estar aquí. A todas las autoridades que nos han acompañado, muchísimas gracias.